tal la mafia victimizada? Este es nuestro hashtag y quiero saber qué es lo que piensan, ¿no? De lo que les hemos contado hasta el momento. Pero ¿de qué estamos hablando ahora? Y son muchos los que cada tanto en los medios de comunicación han hecho una descripción de Mauricio Macri como un mafioso. Por eso hablamos de la mafia y de esta victimización que parece ser el paso que sigue, el paso que viene ahora, que en realidad tiene un antecedente. Tiene un antecedente. Darío Nieto, en su momento, al momento de ser detenido en su propio teléfono celular, el secretario de Mauricio Macri le dijo: esta tiene que ser la estrategia, victimizarte. Si hubo una persecución durante todos estos años, hubo personas incluso que estuvieron detenidas en cárcel, cumpliendo más de 2 años de cárcel, ¿no? Por justamente esta persecución que Mauricio Macri llevaba adelante y este mecanismo de amenaza a jueces en los propios medios de comunicación. Bueno, era el propio secretario Darío Nieto quien en su teléfono, en su blog de notas, decía y tenía esta recomendación: bueno, a partir de ahora la estrategia tiene que ser esta, denunciar una persecución contra nosotros, hacernos las víctimas y decir que nos están persiguiendo para anular todo tipo de investigación judicial que pudiera poner sobre la mesa algo como, por ejemplo, los negociados que veíamos recién, porque todo esto tenía que ver con sumas millonarias de dinero, con ganancias millonarias, en el caso de parques eólicos, en el caso de Correo Argentino. Claro, hacer negocios con la plata de los demás es muy pero muy fácil. Aquellos mismos que justamente les gustaba hablar de el dinero de los argentinos, a dónde iba el dinero de los argentinos. Piensen ustedes, una empresa que durante 20 años no pagaba los cánones que tenía que pagar, que simplemente iba acumulando una deuda, que pasaban los diferentes gobiernos, sea cual sea el color político, incluso el propio, porque ellos también fueron gobierno, Mauricio Macri fue gobierno, y esta empresa familiar que iba acumulando una deuda durante muchísimos años. En algún momento se tenía que terminar, en algún momento la justicia tenía que decir basta, tenía que empezar a tomar decisiones, y eso fue lo que pasó en las últimas horas. El perseguidor Mauricio Macri, aquel que no quería que hubiera además, y después nos metemos también en ese tema, un medio de comunicación que contara justamente esto que estamos contando, los negociados que se estaban realizando, negocios millonarios que incluían a jugadores de fútbol o a quien pasara cerca de Mauricio Macri, bueno, ni hablar sus cercanos, su familia. ¿Para qué? Para darle justamente ganancias millonarias, mientras el pueblo argentino se moría de hambre y había que incrementar tarifas, endeudarse con el Fondo Monetario Internacional. No me quiero ir por las ramas, pero simplemente dejar en claro que llegó el momento en que justamente la justicia dijo hasta acá y decreta la quiebra del Correo Argentino. Mauricio Macri, como respuesta, se anticipa. Pocas horas antes, en el día de ayer, saca una carta, publica una carta y lo que dice es: me están persiguiendo a mí y a mis hijos. Se victimiza. Ahora, yo les decía, vamos a hablar de la verdadera persecución, de la persecución que realizó Mauricio Macri durante años y que nosotros lamentablemente vivimos en primera persona. Nos realizaron allanamientos aquí dentro del canal mientras estábamos trabajando. Ingresaban los efectivos y no sabíamos si al día siguiente teníamos trabajo o no, simplemente porque estábamos contando estas cosas y todo el mundo pudo verlo. ¿Qué pasó después? Mauricio Macri intentó dar vuelta a la cosa, o probablemente intente hacerlo de ahora en adelante a medida que las cosas se le vayan complicando. Pero eso sí fue una verdadera persecución, lo que hizo Mauricio Macri en los últimos años. ¿Y por qué hablo de esto? Bueno, escuchen a Cristina Fernández de Kirchner, que lo vivió en primera persona, esa mujer que fue citada en un mismo día a prestar 8 declaraciones indagatorias a Comodoro Pi, en una fecha muy importante para ella, por lo que tenía que ver con una fecha importante desde lo sentimental. 8 declaraciones, de eso estamos hablando, ¿no? Se dice perseguido un hombre que todavía no tuvo que dar explicaciones ante la justicia. Y vean, acá voy a compartir con ustedes lo que es algo del detalle de lo que ha pasado en estos últimos años. Bueno, respecto de las indagatorias, ¿no? Primera vuelta, elecciones presidenciales, el 25 de octubre de 2015. El 30 de octubre de 2015, denuncia de Negri y Pinedo por dólar futuro. Una causa, y podemos empezar a enumerar las causas, que se fueron desvaneciendo con el paso del tiempo, ¿sí? Por supuesto, que no avanzaron, porque no había nada contundente. Cunita, por ejemplo, que fue un verdadero escándalo y que ocupó espacios en las portadas de los diarios durante muchísimo tiempo y que luego quedó desvanecida, desapareció completamente, porque lo que se supo es que lo que sustentaba algunas de estas causas no tenía nada de solidez. La propia Graciela Ocaña, en el marco de la causa Cunita, lo que dice en los últimos días es: me basaba en la pericia que fui a hacer con mi tía al barrio de Once, para ver cuáles eran los precios. De eso estamos hablando. Pero claro, ¿qué pasó en el medio? Hubo gente que pasó años muy difíciles y algunos otros ni siquiera se enteraron o se alegraron muchísimo por lo que estaba pasando. El allanamiento
nombramiento el 17 de noviembre de 2015 al Banco Central ordenado por Bonadío. Bonadío como protagonista central de todo lo que pasaba y como arma, mano derecha de lo que era esta persecución. Segunda vuelta, elecciones presidenciales, Macri presidente el 22 de noviembre de 2015. Y así podemos seguir. Así podemos seguir. La verdad que Cristina, decía yo, la van a escuchar, la vicepresidenta, en primera persona contaba lo que ha sido esta persecución de la que ahora habla Mauricio Macri. Como no encontraban nada, se ensañaron con esta parte de la casa porque creían que esta pared escondía, no sé, una bóveda, y empezaron con perforaciones de aquí que no dieron resultado. Entonces, ¿qué hicieron? Pasaron a lo que es el escritorio de Néstor, que está por acá. Este es el escritorio de Néstor. Lo dieron literalmente vuelta. Pero no solamente eso. Comenzaron a hacer perforaciones, esta es la primera, y como no les dio resultado, terminaron rompiendo la pared. Esta es toda la pared rota, la descuartizaron prácticamente. Ya habían escaneado previamente, y el escáner les había dado todo negativo, pero como tenían que encontrar algo porque tenían una jauría de mobileros y periodistas de los medios hegemónicos en la puerta, no podían salir con las manos vacías. La verdad que pasó todo lo que dije que iba a pasar. Rompieron todo, se llevaron objetos personales y de la casa que nada tienen que ver con ningún tipo de investigación. En Buenos Aires, en el departamento, no dejaron entrar a mi abogado, entró la científica, gente que después fue a limpiar se intoxicó. Hace un mes que no puedo volver a mi casa. Mauricio Macri ahora habla de persecución. Esto que estaban viendo fue cuando justamente allanaron su casa en Calafate, la casa de la vicepresidenta de la Nación. Pero Mauricio Macri también habla de sus hijos, de sus propios hijos y de persecución a sus hijos en el centro de la escena, como modo de este plan de victimización que pensaba, que craneaba tiempo atrás su secretario Darío Nieto. ¿Recuerdan ustedes lo que sucedió con Florencia Kirchner, la hija de la vicepresidenta de la Nación? Tenemos un destacado. En el marco de la causa UTESUR, esto que están viendo ustedes aquí atrás, la justicia confirmó el millonario embargo a Florencia Kirchner. La Cámara Federal confirmó la medida por mayoría contra la hija de Cristina Fernández de Kirchner. Además de la persecución judicial, también hay que hablar de los medios de comunicación, porque esta persecución también se da cuando vos te levantás a la mañana y ves en la portada de los diarios todos los días el nombre de tus hijos, el nombre de tu madre, el nombre de tu padre, algo que honestamente tampoco está sucediendo y no debería suceder con ninguna persona si en realidad lo que se investiga no es una causa judicial viable y con pruebas y que amerite estar en la portada de los diarios. Pero también es cierto que Máximo Kirchner y Florencia Kirchner como hijos, y simplemente como hijos, fueron parte, los introdujeron como una asociación ilícita, siendo Florencia Kirchner menor de edad y además con una acusación que tenía que ver simplemente con herencia. No estamos hablando de una participación concreta en absolutamente nada y sin embargo fue protagonista. Recuerdo yo también, además de estas portadas, las que tenían que ver con su salud y con los viajes a Cuba de su madre. Esto sucedió hace muy poco tiempo, muy poco tiempo. Esto es persecución, de esto estamos hablando. Ahora lo que sucede es que Mauricio Macri intenta revertir la situación, intenta utilizar a su favor algo que él mismo hizo en los últimos años, justamente ¿para qué? Para ganar rédito político, porque su presentación ante la sociedad no tenía que ver con propuestas concretas y para favorecer a los que menos tienen, sino en contra de y fogoneando y favoreciendo el odio contra el kirchnerismo. Bueno, esto era lo que sucedía en los últimos años. Decime, Hernán, ¿qué era lo que seguía? Que no te escuché. Ahí está. Bueno, también está la pata y el costado de los empresarios, ¿no? Vamos a escuchar ahora lo que decía Fabián de Sousa, directivo del Grupo Indalo en las últimas horas, que justamente se refería a esto con mucha indignación, porque claro, también él vivió en primera persona y con años de cárcel, lo que fue la persecución, pero no solo dentro de la cárcel. Él lo ha contado muy bien Fabián de Sousa en muchas oportunidades, incluso fuera, también en las portadas de los diarios. Fabián de Sousa, Cristóbal López, como dueños, como directivos del Grupo Indalo, en las portadas de los diarios decía yo, pero incluso con sus familiares en el ingreso a lo que fue la cárcel, monitoreados, espiados, cuando estaban en prisión. Esto es persecución. Este señor me habla de democracia, este señor me habla de república, este señor habla
de Argenzuela, este señor habla de atropellos, este señor habla de corrupción, este señor habla de venganza, este señor que tiene a su operador judicial escondido en Uruguay, que no se anima a darle la cara a la sociedad, que no se anima a explicarle a la justicia qué es lo que hizo, que se animó a decirnos que nos íbamos a podrir en la cárcel. Este señor que está escondido en Uruguay. Estos son los señores que le muestran una carta a la sociedad en la cual le quieren explicar lo que significa el uso y la aplicación del derecho por un proceso nefasto de persecución que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri contra nosotros. Este señor tiene el tupé de venir a hablar de la persecución. Este señor tiene el tupé de venir a hablar de que se quieren meter con los hijos, cuando mi socio lloraba en la cárcel, una cárcel ilegal, estaba secuestrado, como él lo dijo. Estos son los tipos que hoy dicen que representan la República. Estos son los que hablan de atropello. Estos son los que hablan de corrupción cuando se quedaron con los activos del combustible por terceras personas. Y lo voy a demostrar en la justicia. Bueno, con un gran acompañamiento mediático para que todo esto que explicaba Fabián de Sousa fuera posible, claro, con un gran acompañamiento mediático, con una batalla muy fuerte contra los medios de comunicación que podían llegar a contar esto que sucedía. Por ejemplo, posteriormente, cuando nos enteramos que eran espiadas estas personas en la cárcel, ¿sí? Que eran espiadas, que eran perseguidos sus familiares cuando iban a visitarlos, bueno, y todo lo que hemos contado en los últimos años también y que seguramente ustedes ya saben. Vamos a hablar también el costado de las organizaciones sociales, Milagro Sala, porque la verdad la persecución abarcó varios aspectos. Todo aquel que molestaba, todo aquel que necesitaba ser desplazado, desaparecido lo más posible. Una cosa espantosa, eso fue lo que sucedió en los últimos años, con el apoyo mediático, y lo digo nuevamente, porque sin pluralidad de voces, claro, es imposible que se sepan todas estas cosas. Y durante muchísimo tiempo, de hecho, los propios cercanos a Mauricio Macri, cercanos políticamente, no supieron, no se enteraron ni siquiera que eran espiados. Se enteraron después y porque nosotros lo contamos. Pero bueno, hablaba de la pata empresaria, del costado empresario, no solamente los directivos de este grupo, también el caso de Gerardo Ferreira, por ejemplo, que así lo explicaba, dueño de Electroingeniería y que también estuvo en prisión. Luego de estar incomunicado, voy a comparecer frente al fiscal, el doctor Stornelli. Me dice: Gerardo, yo tengo muy buenas referencias tuyas y de tu familia. Y en orden a eso, quiero decirte claramente cuáles son las reglas de juego de esta causa. Si vos te arrepentís, te vas inmediatamente en libertad, y si no te arrepentís, vas a la cárcel. Bueno, ante una disyuntiva tan cruel y tan contundente, yo le expresé: ¿y de qué cosa tengo que arrepentirme, Carlos? Y él me dice: de haber colaborado con estos mugrientos. Digo: ¿cuáles mugrientos, Carlos? El matrimonio, los mugrientos, dice, el matrimonio. Y le digo: ¿vos te referís a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner? Sí, claro, a los mugrientos, me dice él. Pasó de todo durante el gobierno de Mauricio Macri. Nosotros hemos intentado contarlo. De hecho, se acomodaron las leyes, apareció una doctrina nueva, la doctrina Irurzun, por ejemplo, ¿no? El propio Mauricio Macri, desde los medios de comunicación, se sentaba y hablaba de los jueces y decía: no, porque Ramos Padilla hizo varias, ¿qué es que un juez hizo varias? Le hablaba a los jueces y les decía: esto no es lo que habíamos acordado. ¿Y qué es lo que habían acordado? ¿Cuántas preguntas quedaron pendientes, ¿no? ¿Cuántas explicaciones que quedan por dar? Y que no sabemos si llegarán en algún momento, ¿no? Da la sensación de que hay que insistir por este lado, ¿no? No da lo mismo que alguien venga y hable de pronto del poder residual y que esa sea razón suficiente para qué, para arremeter contra esa persona. No tiene Mauricio Macri en este momento, en todo caso, poder residual. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es este intento de victimización cuando ya salió a la luz todo lo que durante el macrismo sucedió? Con todos, no importa de quién se tratara, todo aquel que aparecía como un obstáculo. Y digo por último que cuando uno no tiene algo bueno que ofrecer, ¿qué es lo que puede hacer o lo mejor que puede hacer? Bueno, destruir al enemigo, intentar atacar a aquel que puede ofrecer mejores cosas que uno. Da la sensación de que eso es lo que sucedió durante el macrismo. Basta explicarle a cualquier persona que haya viajado a Jujuy y que haya visto lo que fue la obra en el country, allí, en aquellas viviendas, en aquellos centros de rehabilitación que creó Milagro
Milagro Sala, y que después también fue víctima, desde todos los aspectos, de esta persecución. No estoy quebrada políticamente, pero lo que sí estoy indignada, bronca, por lo que sigo viviendo y por lo que están viviendo mis compañeros militantes, por lo que vive mi familia. Tengo la policía de la provincia en la puerta de mi casa. Lo del viernes fue terrorífico porque venían con la itaca, me quedé sin palabras y me llevaron en 2 móviles. En cuanto entré al juzgado, a la alcaldía, directamente me metieron en una celda y no me dijeron por qué estaba yendo. Encima se hacían los malos, se hacían los atrevidos. El laboratorio Jujuy está intacto,